La cuenta corriente es un contrato entre un cliente que puede ser una persona o una empresa y un banco o establecimiento mediante el cual los primeros depositan dinero mediante varios métodos. Pueden recurrir a cheques, tarjetas, pueden usar los cajeros automáticos o pueden hacer los depósitos directamente desde dispositivos electrónicos. Dentro de la cuenta corriente está incluido lo que son los bienes, que consiste en la balanza comercial, incluye los servicios, que incluyen seguros, finanzas, transporte o turismo, las transferencias como las remesas y donaciones a algunas causas. Las remesas consisten en el dinero que los migrantes transfieren a sus familiares desde el exterior al lugar de origen. Esto significa que es dinero que ingresa al país. Y por último, los pagos y factores productivos. Este consiste en la balanza de rentas, que viene siendo las ganancias, la renta y los dividendos. La cuenta de capital muestra todos los ingresos y pagos que se producen en el exterior, siempre y cuando sean como transferencias de capital, así como por la adquisición de activos no financieros. También registra los cambios en los activos y muestra las variaciones de los activos del país en el extranjero y de los activos extranjeros dentro del mismo país. Es decir, por ejemplo, lleva la cuenta de las empresas mexicanas y de los propios mexicanos en un país como Canadá. Y también lleva la cuenta de las empresas canadienses y de la gente canadiense en México. De todo lo que esas empresas y esa gente extranjera genera en nuestro país. En mercados accionarios, los pagos al extranjero, como puede ser el pago de una deuda que el país realizó al FMI, que es el Banco Mundial. Esto representa una salida de dinero para el país. Préstamos y depósitos financieros que se efectúan en el país desde el extranjero y las que efectúa el país desde fuera de él. Mide la forma como se financia el préstamo neto o el endeudamiento neto frente a no residentes. La mayoría de las veces se suele tomar a la balanza financiera como parte de la cuenta de capital y no como una cuenta separada debido a que manejan conceptos similares. Lo más correcto parece ser manejarla dentro de lo que es la cuenta de capital. Dentro de lo que es la balanza financiera está incluida la banca nacional, que son los bancos centrales y nacionales de cada país. Por ejemplo, el Banco de México llamado Banxico, o el Banco de Suecia llamado Sveriges Riksbank, que como dato curioso es el primer banco central de la historia. También está incluido el mercado de valores, la inversión directa e indirecta. Por ejemplo, si alguna empresa japonesa como Toyota o una empresa china como Huawei vienen a suelo mexicano, Toyota hace una inversión de $12,000 y Huawei invierte $10,000. Esto representa una salida de dinero para Japón y China, pero es una entrada de dinero muy importante para México. Anteriormente, todo lo que está incluido dentro de la balanza financiera en realidad forma parte de la cuenta de capital al tratarse de una subdivisión de esta cuenta. Para aclarar mejor el tema tenemos un ejemplo de lo que consiste. En esta tabla tenemos 4 operaciones. La primera de ellas dice que la empresa china Huawei viene e invierte $10,000. Este tipo de cuenta es de capital y representa una entrada de divisas para el país. La siguiente dice: los residentes mexicanos en Estados Unidos transfieren $12,000 a sus familiares en México. Es una cuenta corriente y también representa una entrada de dinero. El país pagó una deuda de $13,000 al FMI. Es una cuenta de capital y representa una salida de divisas. Y por último tenemos que el país compra bienes al exterior por $50,000. Es una cuenta corriente y también representa una salida de divisas. También es muy importante que aclaremos los conceptos. Un ingreso es una entrada de divisas y un egreso es la salida de divisas. La mayoría de los casos vamos a encontrarlo con esas palabras en lugar de estas. Para realizar los cálculos debemos restar los ingresos y los egresos. Es importante que se realicen en el orden en el que están en la tabla, es decir, la operación aritmética sencilla, el ingreso va arriba y el egreso abajo. Una vez que tengamos calculados ambos resultados,
Estos se suman o restan dependiendo del signo para obtener el valor de errores y omisiones. Es muy importante prestarle mucha atención al signo, ya que es el que determina nuestros resultados. Una vez que obtengamos este valor, realizamos las operaciones aritméticas correspondientes dependiendo del signo. El resultado final de la balanza de pagos debe ser siempre cero. En nuestro caso tenemos que en la cuenta corriente los ingresos tienen un valor de $12,000. También es importante aclarar que todos los ejercicios del balance de pagos se realizan en dólares, ya que es la moneda más confiable y funcional del planeta a pesar de sus desventajas. Volviendo al tema central, los egresos representan $50. Restamos ambos siguiendo el orden que mencionamos y obtenemos menos 38,000, lo que significa que es una cuenta deficitaria. Si tuviera signo positivo, entonces tendríamos un superávit. Repetimos el mismo procedimiento con la cuenta de capital y nos da como resultado menos 3,000. Nuevamente tenemos un déficit. Realizamos la operación correspondiente con los signos y obtenemos 41,000. En la casilla de error. Con el descubrimiento de América y de nuevas rutas comerciales por parte de las principales potencias como Portugal, España, Francia e Inglaterra y de potencias económicas como Venecia y Génova, se dio origen al sistema mercantilista que se basó en un dominio absoluto por parte de los estados del comercio y de la producción para que las exportaciones superaran el valor de las importaciones, también acumulando grandes reservas de oro y plata. Esto coincide con la época de las monarquías absolutas y era visto como señal de poder y grandeza de una nación. En los siglos XVI y XVII surgieron las primeras compañías o empresas transnacionales de la historia. La primera de ellas fue la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales con sede en los Países Bajos. Esta también fue la primera en insertar los conceptos de acciones, inversión, reservas de oro y divisas. De hecho, su primera divisa fueron los florines. Luego surgieron otras compañías en otros países europeos copiando el modelo neerlandés. Compañías como la Compañía Británica de las Indias Orientales, la francesa, la danesa y la sueca. Eran empresas privadas que mantenían comercio con el continente asiático, establecían colonias, tenían barcos comerciales y de guerra privados, pero tenían el aval de sus respectivas coronas, que les autorizaba llevar a cabo todas esas actividades a cambio del pago de impuestos. También establecían factorías o fábricas, realizaban acuerdos con gobernantes asiáticos y también comerciaban esclavos y otros productos como especias, canela, té, miel y otros productos asiáticos. Sus factorías las instalaban principalmente en la costa occidental y oriental de África. Se establecían también en la costa sur de la India, de Bengala, desde las islas de Indonesia e incluso en las islas al sur de Japón y en el sur de China. Después esas compañías se establecieron en el continente americano con el nombre de Indias Occidentales, realizando las mismas actividades. Ya a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, todas estas empresas se fueron a la quiebra con la Revolución Industrial. Su sistema ya era muy obsoleto. Más adelante, desde el siglo XVII, surgieron ya las teorías económicas modernas que todos conocemos. El economista escocés Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, establece que el Estado no debe involucrarse para nada en la economía. Al contrario, debe permitir la libre competencia entre cada burgués y cada empresa, e incluso entre cada trabajador. El Estado tan solo debía involucrarse en elaborar las leyes que dictaran los límites de esta competencia. Este sistema es conocido como liberalismo económico, que formó la base del actual sistema capitalista, como el mejor medio de producción a la fecha. Smith también dejó muy claro que el límite de esta competencia era la ética, la cual no se respetó y dio origen a que en el siglo XIX el filósofo prusiano
en lo que ahora es Alemania, Karl Marx redactara su famoso texto El Manifiesto Comunista, estableciendo el sistema socialista o comunista como un nuevo modelo económico, cuyo argumento es el reparto igualitario entre todas las partes, y consiste en que el Estado controle todos los medios de producción económica, industrial y otros sectores de la sociedad, de modo que un solo partido que gobierna el Estado es el encargado de la repartición. Sin embargo, la crítica de Marx no era contra el capitalismo, sino contra el liberalismo. El hecho de que no se pusieran límites a los burgueses para la explotación de los obreros. Simplemente el mundo lo interpretó de forma distinta.